Hoy voy a hablarte de otro de los hábitos de Jesús, otro de los hábitos que he encontrado en mi introspección y también en mi búsqueda en la palabra, de esos hábitos que estamos aprendiendo. Este es el 15º ya, hábito de Jesús. Y es un hábito que personalmente yo he pensado muchas veces en mi vida que tenía conseguido, pero es un hábito que cuesta más de lo que pensamos. Porque si yo te digo a ti aquí ahora mismo, ¿cuántos queréis obedecer a Dios? Todos queremos obedecer a Dios, ¿verdad? Pero ¿cuántos obedecemos? A veces cuesta. Por esto es una cosa que decimos y es noble porque es real que queremos obedecer a Dios. Es un poco como Pedro, ¿no? Cuando Pedro dijo, iré contigo hasta la muerte. Yo estoy convencido que Pedro estaba convencido de que quería ir hasta la muerte con Jesús. No lo dijo por decirlo, ni por quedar bien. Yo creo que era su sentimiento. El problema era que Jesús sabía perfectamente la incapacidad de Pedro para llevar a cabo esa acción de morir por Jesús. Y yo creo que Jesús también tiene misericordia de nosotros, porque nosotros muchas veces decimos, te obedezco, Señor, te voy a obedecer. Pero el obedecer a Dios no depende tanto de mi sentimiento, mi emoción, mi buena voluntad, ¿no? Sino que depende más de rendir mi voluntad. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no es tanto que yo pueda obedecer en mis fuerzas, sino que yo tengo que rendir mi voluntad para que Dios pueda operar con su gracia, su poder, su Espíritu Santo en mí, para darme la capacidad de poder obedecer. O sea, ¿cómo puedo obedecer a Dios? Viviendo en el Espíritu. Y para vivir en el Espíritu, lo que tengo que hacer es rendir mi voluntad, rendir mi viejo hombre, mi predisposición a suplir mis necesidades propias, ¿no? Hay una historia y por ponerlo, que conocí hace poquito y que es curiosa, ¿no? Y por ponerle un título a esta historia, yo he puesto aquí, no hay pollo los domingos. ¿Qué quiero decir con esto de que no hay pollo los domingos? Quiero contarte la historia de Truth Cathy. Truth Cathy es un empresario muy reconocido en Estados Unidos. Ya iba a decir octogenario, no, pero tiene 90 y pico años. Y resulta que él logró responder en un momento muy, muy importante de su vida, responder una pregunta, y es, ¿qué hubiera hecho Jesús en mi lugar? O sea, él se preguntó a sí mismo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cuándo se hizo esta pregunta? En 1943, cuando él comenzó un negocio. Y él se preguntó, ¿qué haría Jesús con mi negocio, ¿no? Entonces, este hombre es el fundador de la cadena de restaurantes Chick-fil-A. Es un exitoso empresario, aunque para algunas personas es mucho más conocido y respetado por su fe o por cómo él dejó que su fe guiara sus negocios, ¿no? Déjame mostrarte algunos ejemplos de la fe de este hombre. Los restaurantes de Cathy han permanecido cerrados todos los domingos desde 1948. O sea, imagínate un restaurante cerrado un domingo. ¿Por qué? Esto entiéndeme, yo no estoy haciendo una apología de que tenemos que dejar de trabajar los domingos y todas esas cosas. Yo sí que te voy a decir que es sabio que tú descanses un día a la semana y que se lo entregues al Señor. No tiene por qué ser el domingo, exactamente. Si es el domingo, mejor. ¿Ok? No sé si me comprende lo que quiero decir, ¿no? Pero en este hombre, yo quiero que veamos cómo él se agarró a esto que él sintió de parte de Dios, que era lo que él tenía que hacer. Y él venía de una cultura cristiana donde el domingo, sabéis que hay muchos hermanos nuestros que el domingo es el día del Señor, ¿no? Y él venía de esa fe y él dijo, ok, Señor, yo te voy a creer a ti, voy a tener fe en ti y mis restaurantes no se van a abrir el domingo porque el domingo es el día del Señor y yo te voy a entregar ese día a ti como una ofrenda. Y voy a cerrar mis restaurantes y voy a decirle a mis empleados
que ese día es el día del Señor y que ellos tienen que dedicar ese día para entregárselo al Señor en familia o como puedan. ¿Entendéis, verdad? Entonces, él toma esa decisión. Sin embargo, resulta que al tomar esa decisión tú podrías pensar, oye, ¿un restaurante cerrado un domingo? Cuando sale todo el mundo a comer. Pero resulta que su cadena sigue cerrando todos los domingos, hoy día. Y es una cadena que cuenta con más de 1000 restaurantes en todo Estados Unidos. Y eso demuestra que honrar al Señor no implica pérdidas. Al contrario, implica ganancia, ¿no? Este es un buen consejo, ¿verdad? Para aquellos que quieren ser empresarios y servirle al Señor con ese don que Dios deposita en nosotros, porque ser empresario es un don hoy día también. Entonces, resulta que este hombre, para abrir su primer restaurante, no solamente tomó la decisión de, fijaos qué decisiones tomó, no solamente tomó la decisión en 1948 de no abrir los domingos sus restaurantes, en ese momento tenía un restaurante o dos, no tenía más, sino que lo que hace es contratar a una persona de color negra. O sea, él contrató en su primer restaurante a Eddie J. White, un estadounidense de piel negra, de apenas 12 años de edad, y se trataba de una decisión muy fuerte en ese momento, en 1948. Incluso fue una decisión donde él es muy impopular en aquella época, donde sabéis que estaba a tope el tema de la segregación racial en Estados Unidos y donde mucha gente decía que le daba asco que un negro manipulara su comida. Fijaos el pensamiento, ¿no? Entonces, él fue un pionero y dice, no, yo voy a contratar a este chico de 12 años de piel morena. Entonces, también hizo lo mismo con un huérfano que sacó de un hospicio, de un orfanato, este hombre se llamaba Buddy Fall, que entonces tenía 13 años de edad, le dio trabajo y resulta que actualmente Buddy es el vicepresidente de la compañía. Entonces, Cathy también desarrolló no solamente eso, sino que es un sistema exitoso aparte de sus restaurantes, de adopción de niños que está por todo Estados Unidos y también en Brasil, que hoy día está operando y se llama Winside Homes, que son hogares para niños desfavorecidos y huérfanos. O sea, actualmente hay 11 hogares de estos en Estados Unidos y 2 en Brasil. Su hija, por ejemplo, Trudy, y su yerno John son misioneros en Brasil. Han estado allí durante varios años, 10 años en concreto, van y vienen y están llevando a la Fundación Winside, que provee becas de estudios para niños en edad escolar que son huérfanos, que están en riesgo de exclusión social. O sea, y uno de los principios favoritos de este hombre, de Cathy, es el siguiente. Dice, es más fácil construir niños y niñas que reparar hombres y mujeres. Ese es su lema. Por eso ha abierto todo eso. Dice, es más fácil construir niños y niñas que reparar hombres y mujeres. Las comidas para niños, por ejemplo, habéis visto que McDonald's siempre tiene los menús de niños, ¿no? Y que siempre hay que llevar un juguete, ¿verdad? Y suelen llevar un juguete de la película que está de moda de Disney, o siempre llevan ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los McMenú de niños, no sé. O los el Happy Meal, el Happy Meal, y en el Burger King se llama de otra manera, ¿no? Y sabéis que siempre es en Chicken Field A, de la película de Disney que está de moda. Pues bien, las comidas para niños en Chicken Field A no se venden con muñecos de las últimas películas de cine, sino que Chicken Field A ofrece sus productos para los niños con libros, con mensajes de audio, de aventuras, con mensajes de enfoque a la familia y con materiales de edificación. Buddy Fall, este huérfano que fue sacado del orfanato, que es el vicepresidente, habla del carácter de este hombre, de Cathy, ¿no? Dice, mucha gente cree que True es como una especie de Papá Noel, pero se equivocan. Él te acompaña tanto como tú vas aprendiendo cada lección en el proceso de aprendizaje. Truth es la personificación de Santiago 1:22 para mí, que dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sinceramente, yo le debo la vida
a este hombre. ¡Wow! ¡Qué bueno!, ¿verdad? Y el Señor lo está bendiciendo con una vida larga, no tiene 90 y pico años y todavía está el tío ahí a tope. Déjame decirte algo que escribió alguien anónimo. El costo de la obediencia es pequeño comparado con el costo de la desobediencia a Dios. Siempre es pequeño el costo. Siempre hay un costo en obedecer a Dios, pero es mucho más costoso las consecuencias desastrosas para nuestra vida de desobedecer a Dios. Entonces, vamos a aprender algo importante, ¿no? Y es cómo Jesús modeló y llevó a cabo este hábito de obedecer. Jesús manifestó el hábito de obedecer y ese hábito nos lleva a cada uno de nosotros a tomar la decisión de actuar según la voluntad de Dios. Muchas veces me han preguntado, oye, Josué, ¿qué temes en la vida? Pues realmente me preguntas qué temo en la vida y aparte de mi mujer cuando se levanta trastornada, no, es broma, pero temo estar fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que más temo, porque he sufrido las consecuencias desastrosas de estar fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Incluso pensar que quizá podía irme bien en determinadas cosas sabiendo que no era la voluntad de Dios para mi vida y esforzarme con todas mis fuerzas y decir esto lo voy a conseguir, lo voy a lograr, incluso llegar a lograr algunas cosas, pero venir detrás de las consecuencias de la desobediencia a Dios. O sea, cuando has experimentado estar fuera de la voluntad de Dios, normalmente lo que más temes en tu vida es estar fuera de esa voluntad. Entonces, el obedecer implica eso, que tomemos nosotros la decisión de actuar según la voluntad de Dios y si no sabemos cuál es la voluntad de Dios, tenemos que buscar la voluntad de Dios. Por supuesto hay que buscar la voluntad de Dios basado en lo que Él dice en su palabra y también en buscar la dirección del Espíritu Santo cuando no encontramos quizá la respuesta en su palabra. Nunca te vas a equivocar si eliges obedecer a Dios. Esto es así. O sea, tú puedes pensar, wow, esta decisión es difícil para mí, es complicada, pero si estás obedeciendo a Dios, jamás nos vamos a equivocar. Y Jesús nos mostró cómo ser obedientes. Mirad, Jesús siempre, fijaos que en toda circunstancia obedeció al Padre. En la vida de Jesús vemos constantemente cómo Él obedeció al Padre. Su vida fue un sí rotundo a la voluntad del Padre. Y fijaos que el impacto de Jesús fue ni más ni menos que el resultado de su obediencia instantánea a la voluntad del Padre. Nuestra salvación, por ejemplo, dependió de que Jesús obedeció al Padre. Y vamos a ver algunas cosas, vamos a ver tres momentos que quiero rescatar de cómo vemos cómo Jesús obedeció. Jesús tuvo muchas oportunidades para evitar la voluntad del Padre, pero no lo hizo. Fijaos si tuvo oportunidad. Vamos a leer, por ejemplo, Mateo 4, del 1 al 11. Si me lo puedes proyectar, Marcos, por favor. Estamos hablando de la tentación de Jesús. Fijaos si aquí pudo Jesús desobedecer. Dice que el diablo entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Para un momento. Aquí vemos cómo el tentador viene a tentar a Jesús para que Jesús desobedezca a Dios. En un área muy importante que es el área de la necesidad física. ¿Cuántos tenemos necesidades físicas? Este es un área donde somos susceptibles a ser tentados a salirnos de la voluntad de Dios. Porque nuestro cuerpo tiene unos apetitos de todos los niveles. Pueden mirar en no solamente la comida, sino tenemos apetitos a niveles físicos que nos pueden llevar a desviarnos de la voluntad de Dios. Sigue diciendo, este es un área donde somos tentados a no seguir la voluntad de Dios. El 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Veis cómo Jesús utiliza la palabra? La palabra de Dios es donde encontramos la voluntad de Dios para nuestra vida. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice el 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra.
Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Tentar a Dios es, de alguna manera, intentar doblar el brazo de Dios hacia lo que nosotros queremos en nuestra propia vida. Eso es tentar a Dios. O sea, tentar a Dios es no recibir su voluntad de una manera que la abracemos, sino que de alguna manera queremos, algunas veces, por ejemplo, provocar a Dios como diciendo, no sé si te ha pasado, ¿no? Algunas veces, por ejemplo, utilizamos cosas que son lícitas para intentar doblar el brazo de Dios. Y para mí eso es tentarle. Por ejemplo, me voy a meter en un ayuno para obtener algo. Pero primero tienes que saber si ese algo es la voluntad de Dios. Porque si no, ahí estamos tentando a Dios. Estamos intentando utilizar algo que es hermoso, como el ayuno o como la intercesión, para imponer nuestra voluntad. Cuando el ayuno y la intercesión tiene que ser algo que usemos para recibir su voluntad, no para imponer la nuestra. ¿Entendéis, verdad? Eso es una forma de tentar a Dios. Mira, sigue diciendo el 8, otra área donde Jesús fue tentado. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, ¿no? La vanidad, el materialismo, el tener, el acumular riquezas. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí tiene que ver con la idolatría, otra área de nuestra vida donde somos susceptibles a alejarnos de la voluntad de Dios, ¿no? Cuando otras cosas ocupan el lugar en nuestro corazón que solamente Dios tiene que ocupar. Otras cosas ocupan el trono de nuestra vida y no son cosas a veces malas, sino que están desbalanceadas, que tienen que estar en su justo orden en nuestra vida. ¿Y cuál es el justo orden? Pues que Dios tiene que estar en el centro y todo lo demás tiene que girar alrededor de Dios. Entonces le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y ahí Jesús entonces dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Ahí estamos viendo cómo Jesús tuvo oportunidades de evitar la voluntad del Padre, pero no lo hizo. Él se sometió a la voluntad del Padre. Aquí Satanás lo tentó a Jesús ofreciéndole 3 alternativas para evitar la cruz. En cambio, Jesús tuvo que enfrentar esa lucha. Porque yo imagino que hay una lucha, ¿no? Cuando te ofrecen todas estas cosas, siendo quien eras, imagino que fue una lucha. Y Satanás es astuto, porque Satanás le dice, si eres hijo de Dios, ¿no? Y Jesús podría haber dicho, oye, que yo soy hijo de Dios. Me está diciendo que convierta las piedras en pan. No, las voy a convertir en pan Bimbo, en pan brioche. ¿De qué va? ¿No? Pero no, él tuvo que luchar con todo eso y él se sometió, obedeció a Dios, y obedecer no siempre es fácil. Satanás nos va a obligar siempre a la lucha, nos va a obligar a pelear. No solamente Satanás, también nuestra propia concupiscencia, nuestras propias pasiones, nuestra propia carne va a presentar también batalla en cuanto a esto de obedecer. Mira lo que dice Mateo 16, versos 21 y 23. Es interesante porque este es otro, en otra área donde podemos ser susceptibles a desviarnos de la voluntad de Dios y no obedecer a Dios. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. No, espera. O sea, esto que dice aquí Jesús, que Jesús empieza a decir a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, ¿qué era? Era la voluntad del Padre. O sea, lo que Jesús le estaba expresando a sus discípulos es que la voluntad del Padre era, por eso dice que era necesario, ir a Jerusalén y padecer mucho. Pero fíjate, dice el 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a echarle una bronca. Por esa palabra reconvenirle fuerte. En la traducción original, es como que lo agarró, lo emperchó. Diciéndole, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Hay algunos comentaristas bíblicos que dicen, Pedro lo que estaba diciendo es, Señor, ten compasión de mí. Porque si tú te vas a la cruz, se nos acaba el chiringuito a nosotros, ¿no? Y de ninguna manera esto te acontezca. Y fijaos porque esta es un área muy importante, porque yo estoy convencido que Pedro, vuelvo a repetir, tenía una amistad sincera con Jesús,
que Pedro, aparte de sus propios intereses personales, amaba a Jesús y que no quería que le aconteciera. Nadie quiere que un amigo suyo, a ti te llega una amiga tuya, Michelle, y te dice, ¿sabes qué? Es necesario que vaya a Jerusalén y que me azoten y que me maten y que... Tú le agarras y dices, tú que estás loca, no vayas, que te van a matar, ¿verdad? Porque la amas, porque la quieres. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en esto de la voluntad de Dios, aún las personas quizá que más nos aman, que más allegadas son a nosotros, como aquí vemos que los discípulos como Pedro, intentaron que Jesús no cumpliera la voluntad de Dios. Intentaron que Jesús no fuera a la cruz. Entonces, Satanás puede usar incluso a esas personas que tienen buenas intenciones para impedirnos muchas veces hacer lo que el Padre nos ha mandado. Y cuando tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida, yo te aconsejo claro que sí, tienes que escuchar a todo el mundo, pero a quien tienes que escuchar es a Dios, sobre todo, al Espíritu Santo, y buscar confirmación de la decisión que tienes que tomar, más allá de la buena voluntad que puedan tener nuestros seres que nos aman, ¿verdad? Porque si a veces la voluntad de Dios es que te vayas a Brasil, pero tu padre no quiere que te vayas a Brasil porque no quiere perderte de vista, pues vas a encontrar un conflicto. Y la razón por la que tu padre no quiere que te vayas a Brasil seguramente porque te ama y porque es buena la razón, pero quizás te está desviando de la voluntad de Dios. Entendemos, ¿verdad? Segundo punto, fijaos, Jesús nos hace saber que la obediencia tiene un precio. Él mismo nos enseña esto. Lucas 22:42 dice, Lucas 22:42, Marco, por favor, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, aquí Jesús nos está enseñando, si por él fuera, hubiera dicho, Señor, este precio, si puede ser, que no tenga que pagarlo, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Amén. Es hermoso, ¿verdad? ¿Ves cómo el Señor nos enseña todo esto? En ese momento Jesús, yo creo que fue donde se jugó el destino de toda la humanidad, en el huerto de Getsemaní. El Padre le mostró a Jesús el costo de su misión. Y Jesús respondió, si es posible que pase de mí esta copa, pero si tengo que pagarlo, aquí estoy, que se haga tu voluntad. Yo voy a pagar la cuenta. Entonces hay un precio por la obediencia. Frecuentemente la obediencia requiere que nosotros abandonemos nuestra conveniencia, abandonemos nuestra comodidad en el altar del sacrificio, ¿verdad? Ahora, 3, mira, la base de Jesús para obedecer fueron las Escrituras. La base de Jesús para obedecer fue la palabra, fue la Biblia. Para nosotros sería la Biblia. En este momento para Jesús eran las Escrituras, las sagradas Escrituras, ¿verdad? El Pentateuco y los Salmos y los profetas. Juan 19:28 dice lo siguiente, mira. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. O sea, Jesús conocía la palabra, conocía las Escrituras y él se ciñó a las Escrituras. La base de la obediencia de Jesús siempre fue la palabra. O sea, él sabía que estaba muriendo y que al morir estaba cumpliendo con la palabra de Dios. Por eso dice que para que la Escritura se cumpliese, no escatimó ningún detalle. Por eso dijo hasta tengo sed, porque él podía haber dicho, no voy a decir que tengo sed, pero sabía que había en Salmos una referencia, y un profeta también hizo una referencia a Jesús en este aspecto de decir tengo sed, cuando le dan el vinagre y todo eso. Él sabía que era necesario que eso, él conocía las Escrituras, por eso él obedeció en base a la palabra. Conocía perfectamente el Antiguo Testamento y comprendía también perfectamente lo que Dios deseaba que él hiciera y que Dios había revelado en las Escrituras. Entonces, conocer, ¿cómo se aplica esto a nosotros? Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos ilumina acerca de lo que Dios quiere de nosotros. La obediencia es nuestra respuesta a la Biblia, a lo que las Escrituras y la palabra de Dios nos enseñan. Ahora,
Dicho esto y visto estos tres aspectos en la vida de Jesús, como vemos su obediencia, ¿cuáles son los enemigos del hábito de obedecer? Bueno, el número uno para mí es la carne. O sea, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No deseo hacerlo. Es que no quiero hacerlo. Es que no me apetece hacerlo. Es que no tengo ganas de ir un martes por la tarde allí. Es que estoy cansado. Es que, ¿verdad? Pero es normal, ¿no? Nuestra carne enseguida toma lugar y ya no hace falta que abunde mucho más, pero sabéis que si alimentamos nuestra carne va a ganar terreno. Por eso tenemos que alimentar nuestro espíritu. Otro enemigo del hábito de obedecer es, por supuesto, nuestro enemigo, el adversario, Satanás, el diablo. Siempre nos plantea un camino más fácil para llegar a determinadas cosas, que normalmente ese camino fácil nos desvía de la voluntad de Dios y luego se convierte en un camino más largo, por lo menos en mi propia experiencia, ¿no? Satanás me ha tentado y me ha dicho, Josué, no, para llegar a ese objetivo que Dios ha planteado en tu vida, es más fácil por aquí, ¿no ves que este camino es más fácil? Y sabéis, siempre que he sucumbido a sus insinuaciones, he tomado ese camino y resulta que cuando llega a ese camino llega un momento en donde digo, wow, esto es un desastre. Estoy fuera de la voluntad de Dios. Pero no he podido retomar el camino por aquí, ¿no? He tenido que volver para atrás, otra vez al inicio. Esto es como cuando estás jugando un videojuego y no te pasa la pantalla, ¿no? Mis hijos dicen, me cacha la mona que tengo que empezar otra vez el nivel. ¿Verdad? Y da rabia, ¿no? Porque no puedes seguir por donde te han matado en el videojuego, sino que tienes que volver al principio. Y esto pasa igual. Cuando somos tentados por Satanás, nos salimos de la voluntad de Dios, tomamos ese camino que creemos que es más fácil y que nos va a llevar al propósito o al destino, cuando nos venimos a dar cuenta de que estamos fuera de la voluntad de Dios, entonces no podemos. Hay algo que nos impide estar, porque quizá en ese proceso no hemos madurado, porque hemos cogido un camino fácil, nuestro carácter no se ha formado, te das cuenta que estás en pañales en otras cosas y entonces tienes que decir, no, 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 Señor, tengo que volver al principio. Ahora, Señor, sí, en tu voluntad. ¿Por dónde? Por aquí, por este proceso, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Entendemos, verdad? Otra cosa es dejarlo para más tarde, postergar. Muchas veces sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y somos buenos y amamos al Señor, pero estamos diciendo, ay, sé que esto es la voluntad de Dios. Recuerdo el caso de unos hermanos, ¿no? Que son hermosos y son preciosos en el Señor, pero recuerdo que estábamos pastoreando ahí en esa iglesia y ellos llegaban y decían, pastor, sabemos que tenemos que hacer esto. Y yo decía, ¿y qué estáis esperando? Pero es que, pum, y pasaban tiempo, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo. Y meses y meses. Al final, gracias a Dios, lo conquistaron y obedecieron a Dios. Pero si sabemos lo que tenemos que hacer, ya estás tardando. Ya estamos tardando, ¿no? Si sabemos que la voluntad de Dios es algo específico que ya tenemos claro, mañana ya es tarde. Entendemos, ¿verdad? Pero muchas veces estamos ahí, no, es que claro, es que quiero pensarlo, ahora no, bueno, ya lo haré más adelante. Esto es mucho de los jóvenes también, ¿no? Yo sé que el Señor existe, ya lo seguiré cuando más adelante, ¿no? Ahora déjame que me pegue una vuelta por ahí, que yo qué sé. Yo te lo digo por mi propia experiencia, ¿no? Yo muchas veces, déjame Señor, ya te seguiré. Ahora déjame que ya más adelante, ¿no? No, si tú sabes que la voluntad de Dios es seguirle y amarle y buscarle y ser un discípulo de Jesús, adelante. Otra cosa es la conveniencia, ¿no? Ya he dicho antes, ¿no? Quizá muchas veces seguir la voluntad de Dios implica un costo demasiado elevado, ¿no? Y pensamos, es que no me conviene. Es que ¿qué beneficio saco yo de esto? ¿En qué me van a beneficiar? Madre mía, tengo que dejar esto, tengo que abandonar lo otro. Oh, esto es demasiado para mí, ¿no? Y luego, otro aspecto que es un enemigo del hábito de obedecer es la gente. Muchas veces pensamos, ¿qué va a pensar de mí la gente? ¿Qué va a pensar de mí mi compañero de trabajo? ¿Qué va a pensar de mí, no sé, mi compañero de estudio? ¿Qué va a pensar mi amigo? ¿Qué va a pensar mi amiga? Son cosas que nos impiden a veces obedecer a Dios. Entonces, ahora, dicho esto, Josué, ¿cómo podemos hacer de la obediencia un hábito en nuestra vida? Bueno, yo te voy a dar 10 consejos y nos vamos. Que yo intento, no digo que siempre consigo, pero intento. Primero tenés que tomar la decisión de obedecer a Dios.
Hay que empezar por ahí. La obediencia es siempre una decisión. No es un sentimiento, ni es una emoción. Cuando yo le digo a, a mi hijo Abel que ordene su cuarto, él está aquí y seguro que no le emociona. ¿Verdad que no? No es algo que sienta hacer. ¡Uy, qué guay! Voy a obedecer a mi padre. No, no. Es una decisión. Voy a obedecer a mi padre. Entonces, no tenemos que esperar sentir obedecer a Dios, sino tenemos que obedecerlo. No hay excusa para no hacer lo que Dios nos manda, lo que es correcto, lo que es su voluntad en nuestra vida. Entonces, la opción de obedecer está siempre sobre la mesa, pero tenemos que decidir obedecer. Si esperamos hasta sentir que tenemos que obedecer a Dios, la obediencia muy probablemente nunca se va a llevar a la práctica en nuestra vida porque nunca vamos a sentir obedecer. Como dice el eslogan de Nike, just do it. Hazlo. O solo hazlo, ¿no? Just do it. ¿Cuándo? Ya, just do it. Hazlo. Obedece. Toma la decisión de obedecer. Segundo consejo, acepta que haber obedecido a Dios produce el mejor sentimiento que jamás hemos experimentado. Es interesante porque no sientes obedecer a Dios, pero una vez que obedeces a Dios, el sentimiento te alcanza. Porque es un sentimiento... ¿No ha pasado? Obedecer a Dios en algo y de repente dices tú, lo que me ha costado obedecerlo, pero ahora siento una paz, un sentimiento de haber obedecido a Dios. Los sentimientos son mucho más valiosos que el placer pasajero de decir sí a la tentación que nos lleva fuera de la voluntad de Dios. La única parte de la Biblia, escúchame bien esto que te voy a decir, que tú y yo realmente creemos, ¿sabes cuál es? La que obedecemos. O sea, la parte de la Biblia que tú crees, tú puedes saber mucho de Biblia, pero la parte que realmente tú crees es la que obedeces. Por eso es importante intentar obedecer toda la palabra, ¿no? Entonces, no podemos vivir guiados por nuestros sentimientos o nuestras emociones, pero por supuesto nuestros sentimientos y nuestras emociones son importantes. También tienen su lugar. Y no hay sentimiento de verdad, y yo sé que vosotros habéis experimentado esto porque ya sois cristianos muchos años, no hay mayor sentimiento que ese sentimiento que experimentamos cuando obedecemos a Dios. Y cuando hemos dicho no a los intentos del enemigo de desviarnos de la voluntad de Dios, ¿no? ¿Verdad que sí? Por ejemplo, ¿no te ha pasado que te ha costado una ofrenda? Que a todos nos ha pasado. No sé si alguna vez estás en la presencia de Dios y estás ahí, estás adorando en la reunión y tú estás con tus planes, tu vida, y Dios te dice, hoy no quiero que diezmes 50, hoy quiero que diezmes 150. Y tú dices, santo, esto no ha entrado en mis cálculos este mes. Pero tú sientes, tú conoces la voz de Dios y sabes que es Dios que te lo está pidiendo. Pero hay un momento de lucha, ¿o no? Y entonces resulta que lo que más cuesta es, pues no tienes el sentimiento, lo que más cuesta es, pero cuando los echas, ¿qué pasa? Pero no tranquilo, sino que merece la pena, o sea, wow, he obedecido al Señor y el sentimiento que te embarga es tan poderoso de decir, wow, tú me has hablado, Señor, y yo he obedecido. O sea que he obedecido tu voluntad y es un sentimiento que pues yo sé que todos los que estáis aquí habéis experimentado y es algo hermoso. A que también se experimenta cuando no. Yo también lo he experimentado, ¿no? No he tenido la fe. Y luego me he sentido triste. Pero no una tristeza que no quiero, esa tristeza no quiero que tú la sientas nunca. Una tristeza que te condena, sino una tristeza que te lleva al arrepentimiento, que es la tristeza de la que habla Pablo, ¿no? Esa tristeza que nos lleva, es una tristeza no por el legalismo religioso de pensar que Dios nos va a castigar y que estamos en condenación, sino una tristeza porque al ser amado no lo hemos correspondido, ¿no? Y Dios dice, no pasa nada, hijo, adelante. Esa tristeza te lleva a un arrepentimiento genuino, no a un remordimiento, sino a un arrepentimiento de decir, Señor, la próxima vez, dame otra oportunidad. ¿Verdad? Amén. Otro consejo, comprende que tu felicidad en la vida depende de decir sí a Dios y no al resto de cosas. Nuestra felicidad en la vida depende de decirle sí a Dios. Cuando hacemos lo que Dios ha dicho, el resultado inmediato es un gozo y una paz interior que sobrepasa todo entendimiento. Un cristiano
que se ha desviado fuera de la voluntad de Dios, nunca es un cristiano feliz. Nunca. Puede ser que tenga los 150 euros en el bolsillo. Volviendo al ejemplo, ¿no? Pero nunca somos un cristiano feliz. Que no sé qué me pasa para que está en la voluntad de Dios. Si no eres feliz, yo de una vez le dijo esto, es que no sé qué me pasa, pastor, que no soy feliz. Un joven me decía, no puedo encontrar la felicidad. Digo, mira, si no eres feliz, lo primero que tienes que hacer es preguntarte, ¿estás obedeciendo a Dios? ¿O estás desobedeciendo a Dios? Haz un análisis introspectivo de tu vida. ¿En qué áreas crees que estás obedeciendo o no obedeciendo a Dios? Porque es verdad que sin darnos cuenta, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, por mucho que creamos que estamos consiguiendo en lo humano, somos unos desgraciados. Yo era así, un infeliz, fuera de la voluntad de Dios. Cuarto consejo. Oye, este es muy práctico. Haz una lista de cosas sobre las cuales la Biblia habla claramente. Porque hay otras cosas que a veces estamos como buscando la voluntad de Dios porque la Biblia parece que no es específica hablando de esas cosas, ¿no? Pero de las cosas que sí habla clara, y intenta ver de esas cosas que tienes claras en la Biblia, en cuáles estás en la voluntad de Dios. Ok. No sé, en cosas que son específicas. Yo me acuerdo que empecé por los 10 mandamientos. Ahí empecé por los 10 mandamientos. Estoy honrando a mi padre y a mi madre. Amo al Señor sobre todas las cosas. Los 4 primeros mandamientos que tienen que ver con Dios y los otros 6 que tienen que ver con mis prójimos, ¿no? Ahí. Empiezo por ahí. A ver si estoy siendo fiel ahí, a estos mandamientos, ¿no? Si estoy obedeciendo, ¿no? Y es bueno por eso hacer una lista en lo que la Biblia es clara. Conocer las enseñanzas claramente reveladas en la Biblia nos permite tener una mayor claridad sobre otros asuntos específicos que quizá no están contemplados en la Biblia de una manera explícita, pero que están implícitas. O sea, ¿entiendes? Por eso necesitamos conocer la Biblia. No podemos esperar la dirección de Dios si antes no hemos obedecido a los mandatos que aparecen de modo claro y específico en la Biblia. 5. El quinto consejo. Reconoce que cuando obedeces a Dios, el poder de Dios es liberado. El poder de Dios para nuestra vida está ligado a nuestra obediencia. Si no obedecemos, no tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Os acordáis ese momento cuando Pedro está hablando del matrimonio y le dice a los esposos, para que vuestras oraciones no sean impedidas? O sea, ¿por qué? Cuando hay pecado, cuando hay desobediencia, cuando no estamos dentro de la voluntad de Dios, el poder de Dios en nuestra vida se limita. El Señor me dijo, mira, una vez, cuando tú estás fuera de mi voluntad, lo único que te cubre es mi gracia, para que el enemigo no te reviente. Esa la vas a tener, pero mi poder no. ¿Entiendes lo que digo? O sea, vas a tener mi gracia, pero no mi poder. Porque te va a faltar la conexión conmigo, con mi espíritu, que es el que te empodera, el que te da la capacidad y el poder para llevar a cabo las obras que yo quiero llevar contigo. Entonces, es como que cuando estoy fuera de la voluntad de Dios, eso que mucha gente lo llama la voluntad permisiva. O sea, donde Dios, como a Job, dijo, haz lo que quieras, pero el hilo de la vida no se lo toque, que es mi hijo. ¿Entendéis, no? Pero el poder no se libera en nuestra vida para llevar a cabo todo lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Sexto consejo, para los asuntos que no están claros en la Biblia, busca un principio bíblico y pide al Espíritu Santo que provea paz o falta de paz acerca de una decisión en particular. Entendemos, ¿verdad? Esto lo hemos hecho muchas veces. Esto no son cosas nuevas para vosotros. Yo que os conozco. O sea, ok, he tomado esta decisión y tengo paz. Pero ¿a qué te ha pasado otras veces que dices tú, tengo paz con esto? Algo me pasa adentro, ¿no? El Espíritu Santo es como que nos provee paz o pondrá un sentimiento de inquietud en nuestro espíritu cuando no es la voluntad de Dios, una emoción que dice, oye, detente, algo no está bien. A mí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, con
a Ruth y a nosotros con cambios que hemos tenido ministeriales, de ir a otros sitios, sobre todo cuando hemos tenido que buscar vivienda y tal. Hemos llegado a un lugar y todo indicaba que era ese. Parece que la lógica humana dice, este es el lugar, este es el sitio, pero resulta que entramos y que nos miramos, no tengo paz con esta decisión, no tengo paz con alquilar esta casa, o no tengo paz con esta... Es algo, es algo que el Espíritu Santo nos está avisando. En cambio, luego hemos ido a otro sitio y hemos dicho, wow, este es... Porque sientes esa paz, ¿no? Entonces, por supuesto, el conocimiento de la Biblia más el Espíritu Santo es lo que nos va a proveer una dirección clara en muchos momentos. Eugene Peterson, del que os he hablado ya varias veces, es un genial cristiano, pastor y teólogo y también escritor. Él escribe lo siguiente, dice, mira, es interesante, en cuanto a la desobediencia y la obediencia a Dios. Dice, en nuestro mundo no es difícil, dice él, encontrar a una persona interesada en la buena noticia del Evangelio. Claro, la buena noticia del Evangelio es interesante, ¿no? Pero, dice él, pero es terriblemente difícil que esa persona sostenga su interés. ¿Qué quiere decir con esto? Él dice, millones de personas deciden seguir a Cristo. Muchos afirman haber nacido de nuevo, pero no muestran madurez porque su obediencia cristiana es mínima. Tienen un cristianismo basado en ellos mismos y no en la cruz de Cristo. En nuestra cultura de hoy, dice él, nuestra cultura de hoy día, nada, incluyendo la buena noticia del Evangelio, puede venderse si no está recién envasado y es fácil de usar. Sigue diciendo, pero cosas que, la verdad de las cosas, en esta sociedad consumista, las cosas que ayer nos entusiasmaban, hoy van a la basura. ¿Verdad? Y dice, muchos cristianos tiran a la basura su cristianismo en cuanto sienten el costo verdadero de seguir a Cristo. Entonces, nuestro mundo ofrece un enorme mercado hoy día para la experiencia religiosa, pero hay poco entusiasmo para la adquisición de paciencia y las virtudes de un carácter maduro. Hay poca inclinación a prepararse en el aprendizaje que esos primeros cristianos del primer siglo denominaron santidad. ¿Entendéis lo que está diciendo, verdad? Es importante esto, ¿verdad? Saber que seguir a Cristo tiene un costo, que no solamente es algo que es para mí, para yo sentirme bien, como una especie de opio espiritual y bueno, relajación y todas esas cosas, ¿no? Que mucha gente, no, el cristianismo tiene un precio que pagar. Ahora, el séptimo consejo, dicho esto, recuerda que cuando decidiste ser cristiano, renunciaste al derecho de hacer las cosas a tu manera. Con frecuencia se nos olvida esto. Y escucho gente decir, incluso dentro de la iglesia, es que en mi vida yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. Claro, tenemos libre albedrío, sí. Pero si tú has hecho una confesión de fe, cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, estás diciéndole a Jesús, ya no mando yo, sino que eres tú quien manda. Estoy renunciando a mis derechos de hacer las cosas a mi manera. Un cristiano no puede decir, no, es que yo hago lo que quiero, es que es mi vida. No podemos decir eso si somos cristianos. No somos coherentes con la fe que estamos diciendo tener. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y voluntad le pertenecen al Señor. Ya no somos nuestros, somos suyos. Somos una ofrenda para Él en todo lo que hacemos. Nosotros ya no somos nuestros dueños. Nuestras almas, todo lo que somos, ya no somos los señores de nuestro destino. Le pertenecemos a Cristo. Y solo Dios tiene el control de nuestra vida. Octavo consejo, confiesa la desobediencia inmediatamente. Cuando veas que, confiesa la desobediencia inmediatamente y di sí a la voluntad de Dios. Esto es un poco cuando te he hablado del ejemplo, ¿no? de esta familia, ¿no? Amada, que estaba ahí con esa lucha. Sé que estoy desobedeciendo. Bueno, pues ya, confiesa la desobediencia. Cuando sabemos que hemos desobedecido a Dios, tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo y empezar a hacer lo correcto. Y pedirle perdón a Dios, arrepentirnos por no haberlo obedecido
Agradecer a Dios que Él siempre ofrece una segunda oportunidad. ¿Cuántos sabéis eso? Amén. Y comencemos inmediatamente a hacer lo que Él nos ha dicho que hagamos. 9. Noveno consejo, es el penúltimo. Toma en cuenta que la obediencia no solamente trae, como hemos dicho, el poder de Dios, sino que también trae el favor de Dios sobre tu vida. El favor de Dios es la afirmación, la aprobación de Dios a nuestra obediencia. Ese favor de Dios crea una atmósfera en la cual convergen las instrucciones de Dios y la protección de Dios para nuestra vida. Entonces se ve el favor de Dios en nuestra vida. La gente que obedece a Dios, tú puedes percibir que hay un favor en su vida. Incluso cuando te hablan, cuando te ministran, cuando están sirviendo en algún área de la iglesia, tú ves algo distinto. Y muchas veces hay momentos que uno quizás está expuesto a la administración o al servicio de algunas personas que están luchando con su obediencia a Dios, que no son malas personas, pero que dices tú, en su servicio dices tú, parece que no. Y es porque nos falta el favor de Dios. Cuando estamos en desobediencia no tenemos la unción, no tenemos el favor. 10º consejo, vive en un ambiente en el cual estás constantemente animado y estimulado a obedecer a Dios. ¿Cuál es ese ambiente? La iglesia. ¿Cuál es ese ambiente? Tu tiempo de comunión con Dios diario, tu devoción, tu adoración, tu altar personal, la Biblia, la lectura. Ese es el ambiente adecuado donde siempre te vas a animar y te vas a estimular para obedecer a Dios. Amén. Nuestro medio ambiente marca la diferencia en nuestros deseos de obedecer a Dios. Y cuando tú te rodeas, o yo, o cualquiera, se rodea con los elementos que alimentan nuestra fe y alimentan nuestra vida y impulsan nuestra vida a obedecer a Dios, vamos a hacer lo correcto. Y va a llegar a ser algo, el obedecer a Dios va a ser algo deleitoso, algo atractivo y deseable. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, en todos estos consejos a meditar en ellos y a crecer, Señor, en obediencia a ti. Queremos obedecerte. Por eso estamos aquí hoy, Señor. Queremos tu voluntad para nuestra vida. Queremos tu voluntad para el ministerio. Queremos tu voluntad siempre, Señor. Perdónanos si nos hemos equivocado. Muéstranos, Señor, en lo que tenemos que corregir y aquellas áreas que a veces son grises en nuestra vida. Hay cosas que están claras, pero otras que no están tan claras, Señor. Pero queremos tu consejo, queremos tu voz, Señor. Ayúdanos a interpretarla en cada momento. No queremos fallar. Ese es nuestro corazón. Queremos estar siempre en tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Te damos toda la gloria a ti. Amén. Amén. Dios te bendiga.